Mi nombre es María Isabel Gutiérrez Lara y mi tema es ponderación en relación al derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas respecto a los derechos de las mujeres. En la justificación del título, el título hace referencia a dos conceptos clave que a continuación se explicarán. El primero de ellos es la ponderación. Esta es un medio utilizado en derecho por el cual se van a sopesar dos principios jurídicos que se encuentran en el mismo rango y que se contrarían entre sí en un determinado caso. El propósito de esto es determinar cuál de ellos tiene un peso mayor y se van a establecer sus límites y su manera de aplicación. Por contradicción de principios vamos a entender cuando en un caso concreto van a ser relevantes dos o más disposiciones que pueden ser ambas la solución a un determinado caso, pero que éstas se van a contrariar entre sí. Bueno, por medio de la ponderación se va a establecer una jerarquía de valores, en la que un intérprete designado va a realizar un juicio de valor y va a dar como resultado el principio que éste considere que va a prevalecer sobre el otro y cuyo principio se va a aplicar. Sin embargo, en la ley como tal o en el ordenamiento jurídico mexicano no existe un procedimiento o un manual para realizar el proceso de ponderación, sino que los juzgadores tienen que recurrir a la doctrina en donde se establecen diversos principios que deben tomar en cuenta. El siguiente de los conceptos es el del derecho de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Mucho se ha hablado en convenciones internacionales y una de ellas es la Declaración de Quito de 1990, en la cual se planteó el aspecto general de la autodeterminación y de la autonomía. Como autodeterminación se va a tomar que es un derecho inalienable e imprescriptible que tienen los pueblos y comunidades indígenas, y esta tiene el propósito de que estos pueblos tengan el control pleno sobre el territorio donde habitan, así como a sus recursos naturales. Por otra parte, la autonomía va a significar una constitución democrática de sus propios gobiernos, es decir, que estos puedan manejar de acuerdo a sus leyes, a sus usos y costumbres, sus asuntos internos. En nuestra Constitución mexicana también se encuentra contemplada en el artículo segundo el derecho a la autodeterminación y la autonomía de los pueblos. Esta señala dos conceptos importantes. El primero de ellos es de pueblos indígenas, que son todos aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio del país y conservan sus instituciones económicas, sociales, culturales y políticas. Las comunidades, y el otro concepto es el de comunidades integrantes de un pueblo indígena, y son todas aquellas que van a formar la unidad social, económica y cultural y que van a estar asentadas en un territorio. Además, estos tienen la particularidad de reconocer a sus autoridades y a los usos y costumbres que van a aplicarse dentro de sus mismas comunidades. Bueno, la formulación del título se refiere a la ponderación que debe realizar el juzgador mexicano cuando los usos y costumbres de una comunidad indígena están afectando derechos de alguno de sus habitantes. Para efectos de este título, tomando como en cuenta el sujeto a quienes afectan, vamos a tomar a las mujeres. Y bueno, respecto a la ponderación, es señalando el límite que existe en el derecho de la libre determinación y autonomía de los mismos. Considero es importante que se conozca sobre el tema, debido a que se entra en conflicto con dos principios constitucionales que, como ya lo he mencionado anteriormente, es el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas
y también el del respeto a la dignidad e integridad de las mujeres. Y en todo caso podría entrar un tercero, que es ese derecho que se otorga de aplicar sus mismos usos y costumbres, pero que también se encuentra dentro de la libre determinación. Aquí pueden surgir una serie de controversias que ya se han visto reflejadas en casos en donde los usos y costumbres pues se siguen aplicando aún sabiendo que son contrarios y que están afectando a derechos de otras personas. Como continúa diciendo la Constitución mexicana, en el artículo 2 les reconoce y les garantiza el derecho a los pueblos y a las comunidades para decidir sus formas de convivencia y organización, para designar a sus propias autoridades, para mantener y mejorar la integridad de sus tierras y también acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Sin embargo, en la fracción segunda hace un señalamiento muy importante respecto a la aplicación de sus sistemas en la regulación y solución de sus conflictos internos, en los que habla sobre cómo estos deben aplicarse, pero también garantizando los derechos humanos y, como lo mencioné antes, haciendo énfasis en el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres. En análisis del contexto. Bueno, en México el orden jurídico ha pasado por una serie de cambios que han llevado a elevar los derechos humanos a un nivel constitucional alto, en el que normalmente en los juicios de ponderación estos prevalecen sobre otros dependiendo del caso en el que se trate, pero los jueces siempre buscan salvaguardarlos. Como lo mencionaba antes, en el artículo 2 contempla el derecho a la libre determinación y este se ve ejecutado en diversas zonas y estados del país, como Oaxaca, Yucatán y Chiapas, en el que aún estableciendo su límite, no se ven siempre respetados y pues llegan a afectar derechos de otras personas, aún cuando son las autoridades quienes llegan a ejecutar tales actos. En antecedentes, bueno, a partir del año 1940 surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En él, pues, llegan a Chiapas diversas organizaciones no gubernamentales que se ven inmersas en una serie de procesos y presión a que se conserven la autonomía en la forma de gobierno de los pueblos indígenas. Y a pesar de que hubo una solidaridad y una presión demasiado fuerte, estos no tomaron en cuenta los derechos que tenían ni las prácticas que llegaban a violar y a afectar, a transgredir derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas. La pobreza, la marginación y la ausencia de una legislación que proteja derechos de los sujetos ya antes mencionados es lo que permite que continúe la práctica de dichos usos y costumbres. Entre ellos podemos encontrar matrimonios forzados, la trata de personas, la violencia física y psicológica que se ejerce hacia ellos desde muy temprana edad, abuso sexual, entre muchas otras. La UNICEF cada año se encarga de publicar un documento en el que señala que una niña de un hogar pobre tiene más posibilidades de contraer matrimonio que una niña que vive en un hogar con mejores ingresos. La última tabla es del año 2017, en la que nos encontramos que Chiapas, Guerrero y Oaxaca, lugares en donde prevalecen los usos y costumbres de las comunidades, son 3 de los estados en México con mayor porcentaje de matrimonio infantil. Entre estos, pues,
encontramos que las regiones con más indicadores se encuentra Chiapas con el mayor porcentaje, y esta se encuentra conformada por 17 municipios, los cuales son Aldama, Atenango del Valle, San Cristóbal de las Casas, y entre ellos se encuentra San Juan Chamula, que es uno de los más conocidos y en donde se dan más las prácticas y en donde podemos encontrar más testimonios de personas y casos en los que hay derechos de personas, incluso hombres, que han llegado a ser afectados. En motivo a esto, en el año 2016 ocurrió una modificación que propuso el Senado de la República hacia 25 congresos locales, entre ellos el caso de Chiapas, en el cual establecía que la edad mínima para contraer matrimonio sería los 18 años, y buscando como esto proteger y garantizar el respeto a los derechos de los niños, de niñas y adolescentes. Y bueno, la propuesta fue tomada y aceptada por el Congreso de Chiapas, modificando su Código Civil. Ahí en el artículo 84 se hago un señalamiento en el que cómo estaba antes y cómo está ahora, ya que en su fracción segunda marcaba que si los cónyuges eran mayores o adolescentes, se debía también tener el consentimiento de alguno de sus tutores. Sin embargo, con la modificación del año 2016, ya establece que fueran mayor de edad y se derogó la fracción que establecía que se debía otorgar el consentimiento de alguno de sus abuelos o tutores. Sin embargo, en estas comunidades la ley no necesariamente es aplicada de manera escrita, sino que ya es una costumbre oral, allá es una costumbre que prevalece, inclusive si en la ley no lo contempla. Entonces no ocurrió como un cambio significativo en dichas regiones. Bueno, ya los tratados internacionales también han incluido diversos puntos respecto al respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT solamente hace mención a mujeres indígenas referente a las medidas trabajadoras que se deben tomar, al goce de igualdad de oportunidades y al trato para hombres y mujeres en el empleo y la protección contra el hostigamiento sexual. Sin embargo, no hace énfasis como tal en el respeto hacia una edad garantizable de niños y niñas. Por otra parte, se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A través de un comité, instó en agosto del 2016 a México para asegurar que las políticas y los programas que eran aplicados en relación a la erradicación de la pobreza traten de manera explícita la naturaleza y las diversas dimensiones de la pobreza y la discriminación a las que se encuentran las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales. Entonces ahí se define que uno de los factores que igual afecta, ya sea directa o indirectamente, es el de la pobreza. Por último, en los tratados internacionales encontramos el de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el que adapta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos. Aquí establece que todos los indígenas tienen el derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y a las libertades fundamentales que se reconocen en la Carta de Naciones Unidas. También señala que los estados deben adoptar medidas junto con los pueblos indígenas para asegurar que las mujeres y los niños se encuentren protegidos y gocen respecto al goce de sus derechos y a sus garantías contra todas las formas de violencia y discriminación. En la legislación mexicana, como ya lo había mencionado anteriormente, en el artículo 2 establece garantizar
la participación de las mujeres en los asuntos políticos y de equidad, y que prevalezca la equidad de ellas con los varones, así como la protección de su salud y y otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones de la vida cotidiana. También, como ya lo había mencionado igual anteriormente, pues señala que se debe, al momento de la aplicación de sus usos y costumbres, también debe considerarse el respeto hacia sus derechos y la dignidad de las mujeres. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el artículo 9, considera como conductas discriminatorias impedir la libre elección del cónyuge o la pareja de la mujer, aplicar o impedir cualquier tipo uso de costumbre, aplicar cualquier tipo de uso y costumbre que vaya a atentar contra la dignidad y la integridad de ellas, así como obstaculizar las condiciones necesarias para su crecimiento y el desarrollo de las niñas. La Ley para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 37, señala que los niños, niñas y adolescentes deben gozar de un derecho a disfrutar libremente de su lengua, usos y costumbres, de su religión, siempre que estos no afecten a su desarrollo. Hay leyes así que no contemplan como tal a las mujeres indígenas, solamente hacen referencia a la política de un desarrollo social, pero mencionándolos, incluyéndolas dentro de la comunidad, como lo es el caso de la Ley General del Desarrollo Social. En la jurisprudencia encontramos la tesis 165288, en la que establece que el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, que tiene el límite constitucional de dicho derecho. Pues, señala que este límite se encuentra dentro del mismo artículo en el que establece que estos pueden preservarse y aplicarse cuando se preserve la unidad nacional. Esto quiere decir que igual, o sea, de igual manera no debe transgredir derechos de sus habitantes, ya que también se señala como un límite. Decidí incluir una jurisprudencia extra que habla sobre los puntos clave que un juzgador tomó en consideración al momento de realizar una ponderación de derechos. Es de la fracción anterior, sin embargo, considero es importante conocerlos para darnos un margen más amplio sobre los puntos que debe tocarse, ya que pues normalmente son temas delicados. Y bueno, como lo había comentado antes, el derecho de la libre determinación y la autonomía tiene límites establecidos ya sea en la Constitución y en los tratados internacionales que lo contemplan, en el sentido de que no puede vulnerar ningún derecho fundamental. Y bueno, los juzgadores, al momento de resolver conflictos sobre derechos individuales que involucren ya sea personas o comunidades y pueblos indígenas, deben considerar principios de autoidentificación, de la maximización de la autonomía y el pleno acceso a la justicia, considerando así las especificaciones culturales y como los principios rectores, de igual manera el contexto en el que estos se encuentran, y también debe realizar un estudio de los usos y costumbres que los indígenas tengan con el propósito de conocer bien el contexto en el que estos se ubican y así lograr una mejor aplicación de la norma. Y bueno, eso es todo, gracias.